Buenas noches, amigos. Quiero compartirles otro video. Yo sé que a alguno de ustedes les va a servir. Acabo de adquirir un control remoto o mando a distancia. ¿Qué hace este? Este controla un relevador. Cuando tú presionas el botón, controla un relevador. Para los que no saben qué es un relevador, se puede simplificar a un contacto que cierra o un contacto que abre al presionar dicho botón. Los contactos los podemos utilizar para qué. Por ejemplo, para prender el foco. Un simple apagador es un contacto normalmente abierto. Cuando tú lo presionas, se convierte en contacto normalmente cerrado. Cierra el circuito y es cuando prende el foco. Entonces, esto nos puede servir. Un ejemplo muy sencillo sería para un foco automático o un foco a control remoto. Vamos a ver cómo funciona. Yo aquí ya tengo un foco con su socket y sus dos cables. El foco ocupa línea y neutro para que funcione. La tarjeta tiene ahí un letrero que dice out, que significa salida. Entonces cuando yo presione el botón rojo me va a dar la salida a 110 porque yo le estoy dando una alimentación aquí de 110. Ahí está conectado. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona el control. ¿Qué es lo que hace? Mandas un pulso, se activa el relevador como les había explicado, cierra el contacto, cierra el circuito y se energiza el bombillo o el foco. Aquí está. Puedes utilizar un foco hasta de 100 watts. El relevador, su contacto soporta hasta 10 amperes. O sea que también podrías activar hasta un motor de 110 que consuma abajo de los 10 amperes. ¿Sí? Y ya tendrás un motor a control remoto o un foco a control remoto o cualquier cosa eléctrica que sea 110 y que consuma bajo de 10 amperes. Ahora, este control, ¿en qué lo puedo utilizar yo? Mi idea es que yo tengo este motor Meric para puertas automáticas. El control se me perdió. El control que utiliza es de 311 MHz y este control trabaja a 415 MHz, por lo tanto no me va a funcionar. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? El motor Meric, como ustedes saben, tiene un botón de pulso para encender. ¿Sí? Si yo doy un pulso, el motor enciende. ¿Sí? Si yo doy otro pulso, pues enciende hacia el otro lado o cierra. Ahora, como yo no tengo control y no lo encontré de los hertz que ocupo, mi idea es, con este control remoto que es independiente, hacer que funcione mi motor. Pero vamos a ver algo, un detalle. Se supone que yo aquí doy un pulso para que funcione. Y aquí doy un pulso. Pero ¿qué pasa? Si yo doy un pulso, es como si aquí estuviera reteniendo el botón apretado. ¿Sí? En este motor, si yo dejo mi botón apretado, se mete a la programación. Entonces no me va a funcionar. ¿Sí? Porque este es un pulso y se quedaría como si lo estuviera apretando. Le doy otro pulso y se desactiva. Entonces no me serviría porque ocuparía dar dos pulsos. Y para abrir el garage, dos pulsos. Y para cerrarlo, otros dos pulsos. Entonces, pues,
como que no, el funcionamiento no sería el adecuado. Entonces, según yo investigando, este control tiene un push button, a ver si se alcanza a ver ahí, que es para la programación de los controles. Puedes programar hasta 8 controles y tiene diferentes funciones. Entonces, ahorita me está funcionando como un simple apagador, como si ya prendiera el foco de mi casa y ya lo apagara. Entonces yo ocupo que cuando presione aquí no se quede prendido, sino cuando suelte el dedo se apague solo. Entonces, según yo, la programación es: desconectas de la energía eléctrica, lo conectas y presionas 8 veces el push button. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empieza a parpadear el LED. Ya cuando se apaga, presionas tu control una vez y presionas otra vez el push button. Se queda prendido. Ahora, ¿qué haces? Presionas otra vez. Se configura tu control y ahora vean lo que va a hacer. Cuando yo aprieto, enciende, y cuando suelto, se apaga. ¿Sí? Entonces ahora sí me serviría como control para mi motor. La siguiente conexión se las quiero explicar bien, porque se supone que este control, la salida me da 110 volts. Si yo mido aquí con mi voltímetro, me va a marcar los 110. Entonces se supone que en este botón no puedo mandar 110. Se supone que acá es corriente directa, son 24 volts. Pero aquí lo que hace es, si yo puenteo este cable con este, si yo los junto, hace la función del motor. Entonces es lo que ocupo yo, que este control, cuando yo presione el botón, me junte estos dos cables y haga la función del motor. Vamos a ver cómo se hace la conexión o qué es lo que debo de hacer. Si se fijan, esa es la entrada, ¿sí? De 110 de corriente directa. Y la salida es acá, donde dice out. Lo de los lados, el de medio, en este caso, en esta tarjeta, no se utiliza. En otras puede ser el común del relevador. A la derecha sería el normalmente abierto y a la izquierda sería el normalmente cerrado. Pero en este caso, si se fijan en la entrada, esta vena que viene, puede decirse que es el neutro, viene directo hasta la salida, y el que haces contacto o el que haces oscilar es la línea, ¿sí? Por medio del relevador. Cuando activas el relevador, cierra y ya te pasa la línea hacia acá. Entonces ya tienes línea y neutro, los 110. Entonces, ¿qué necesito yo para mi motor? Mi motor, yo lo único que necesito es que, como ya les había dicho, que se junten los cables. Pero si yo pongo los dos cables ahí, ¿qué va a pasar? Voy a hacer un cortocircuito. ¿Por qué? Porque me está dando 110 volts de alterna y mi motor, en los dos cables hay 24 volts de directa. Estaría juntando los 110 de alterna con los 24 de directa. Haría un corto instantáneo. Quién sabe qué pasaría. Entonces, se supone que hay unas tarjetas que ya vienen a 12 o 24 volts, ¿sí? Pero pues esta es la que tengo yo. Entonces, para no invertir en otra, esta tarjeta se puede arreglar para que nos sirva en el funcionamiento que queremos, o sea, para activar el motor. ¿Cómo le voy a hacer? Primero voy a identificar las patas del relevador, ¿sí? El relevador, para los que ya lo conocen, tiene una bobina que cuando la alimentas, en este caso no se alcanza a ver, sí, es de 12 volts. Entonces cuando le llegan 12 volts a la bobina, tienes en este caso el voltaje de 12 a la bobina del relevador. El normalmente cerrado
automáticamente se convierte en normalmente abierto o en abierto. Y el normalmente abierto automáticamente se convierte en un contacto cerrado. En este caso, solo se está utilizando el normalmente abierto. Para cuando entra el voltaje o le das el clic con el control, se energiza la bobina, que era el campo magnético, y el normalmente abierto se cierra para cerrar el circuito y hacer lo que vimos hace rato, que prende el foco. Entonces, esta vena yo se la tendría que volar para que no me pase el neutro hacia acá. Tendría que volar esta, y en esta se supone que cuando hace contacto viene la línea, entonces hay que buscar la línea en la tarjeta. En este caso, como el neutro va directo hasta la salida, se tiene que raspar la vena para cortarla, ¿sí? Que no nos llegue voltaje acá de alterna, porque acuérdense que vamos a utilizar directa para el motor. Y viendo aquí, esta pata del relevador viene siendo la que le manda el contacto de la línea hacia la salida. Entonces, si se fijan, esta vena viene aquí la línea, aquí está la entrada, que es la línea y el neutro. Entonces vamos a mochar el neutro de esta vena de donde quieran, descontinuarla. Se puede raspar con un desarmador o cortarla con algo para que ya no haya continuidad. Y en esta también se puede cortar de aquí, de donde sea, que no haya continuidad. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya vamos a quitar el voltaje. Ya nada más vamos a dejar la función que les dije del normalmente abierto, que viene siendo de esta patita a esta patita. ¿Qué vamos a hacer con eso? Cuando ya actives con tu control, pues este se va a cerrar. Entonces es como si ya cerramos, se soldaría aquí el cable del motor que tenemos y la otra acá, para que cuando actives cierren. Es como si juntara los cables que ya habíamos dicho y automáticamente tiene que encender el motor. Voy a hacer la conexión. Bueno, si se alcanza a notar, aquí ya eliminé la pista. Con cuidado le di con un desarmador y volé la pista. Entonces ahí ya no tengo línea al común del relevador. Ya está libre, como quien dice. Ahora, estaba observando que se supone que tengo otra terminal en medio que está desocupada. Entonces, ¿cuál es la idea? Para no soldar el cable hasta acá del motor, ya ven que son dos cables. Uno va a ir aquí, ¿no? Normal, en el abierto, en el primero de arriba. El primero de arriba. Y el otro, que yo solté, que ya no nos va a servir la línea atrás, podemos soldar un puente de aquí hacia el del medio. Y entonces ya del medio hacia el de la orilla, ya tendríamos el contacto que ocupamos que cierre cuando activemos el control. Y el otro lo podemos dejar así para cuando lo ocupemos para otra cosa o para un foco o como estaba. ¿Qué se hace? Se retira el puente que vamos a poner y se vuelve a rellenar de soldadura aquí y ya te queda normal. Por eso decidí hacerlo mejor así. Bueno, voy a poner el puente. Bueno, ya soldé el puente. Ahí ya se mira mejor. Ahí está lo que abrí de la pista. Ahora le doy continuidad hacia la otra terminal. Y como les dije, de la terminal de en medio hacia la de esta parte de la izquierda. La de la izquierda con la de en medio. Ahí tenemos el contacto normalmente abierto. Que les vuelvo a repetir. Va a ser el control. Cuando yo presione esto, me va a cerrar aquí.
Entonces prácticamente en estos dos irían los cables del motor. Conecto. Muy bien. Ya hice la conexión. Aquí está la alimentación de la tarjeta igual como estaba. Y aquí están los cables del motor. ¿Sí? Aquí van al motor. Los dos cables que dijimos. Me hubiera gustado que vieran cómo conecté, pero pues no puedo porque estoy solo. No hay nadie que me ayude a grabar. Pero estos dos cables son los del botón normal pulsador que trae, que son estos. Obviamente se pueden poner en paralelo otros dos cables a donde mismo, ya sea aquí en estos dos o aquí en estos dos, y te puede funcionar ya sea manual, presionando, o con el control. Bueno, vamos a ver si funciona. Ay, no se bueno, que se alcance a ver el pulso. Ahí está. Ahí está funcionando el motor. Ahí está hacia el otro lado. Bueno, en resumen, ¿qué hice? Con un mando a distancia o un control remoto que controla un relevador, hice mi control remoto para mi motor usado, que no encontraba el control original, se me perdió, y aparte como ya es un poco antiguo, pues ya no hay de esa frecuencia. Obviamente pues ustedes dirán que es más fácil comprar el control directamente, ¿no?, de la frecuencia y programarlo, pero la verdad es que no encontré en ningún lado, y pues aquí lo tenía a la mano, lo compré y lo adaptamos. Gracias, eso sería todo.